Buenos días, chicos y chicas. Espero que se encuentren muy bien dentro de lo que se pueda en sus casas. Obviamente cuidándose mucho, descansando y avanzando en el tema académico. Pero lo primordial, como les mencionaba, el tema sanitario. Así que espero que se encuentren muy bien, avanzando dentro de lo que se pueda hasta que nos volvamos a encontrar de forma presencial. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la colonia en Chile, sobre este periodo colonial que se dio en nuestro país, y dentro de esto tenemos como objetivo identificar los principales rasgos coloniales incorporando la institucionalidad, sociedad y cultura. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a basar principalmente en lo que fue la colonia, ¿verdad? De manera global, y vamos a incorporar las instituciones que existieron junto con la sociedad que había en ese momento. Ya vamos a ver distintos rasgos, distintas características de lo mencionado. Así que sin más que agregar, vamos a comenzar. Ya, lo primero para comenzar es la definición de lo que fue este periodo de colonización americana, donde encontramos que como definición podemos establecer de que fue un proceso histórico de bastante tiempo, el cual se basó principalmente en la apropiación y ocupación de los territorios americanos. ¿Por parte de quién? Por parte de las principales potencias europeas. Es decir, este periodo de colonización se basó en esta ocupación, en esta usurpación del territorio americano, donde vivían múltiples pueblos nativos por parte de las principales potencias europeas, donde encontramos principalmente la potencia del momento española o España, lo que fue Portugal, lo que fue Gran Bretaña, entre otros que hubieron, ¿ya? Pero como definición podemos establecer esto. Es decir, tenemos que fue un proceso que comenzó principalmente en el siglo XV con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 y finalizó principalmente en lo que fue el siglo XVIII con múltiples guerras de independencia, donde los territorios americanos trataron de independizarse o emanciparse de estas potencias europeas mencionadas anteriormente. Y esta usurpación, esta apropiación del territorio americano por parte de estas potencias europeas consta principalmente de dos procesos, ya que los tenemos aquí en la pantalla, que son la conquista de América como tal y el periodo proceso de la colonia en América. Ya estos dos procesos fueron los que incorporaron toda esta dominación europea, ya donde como definición podemos establecer de que la conquista de América lo podemos colocar como un periodo violento donde hubieron muchos enfrentamientos entre los invasores europeos y los distintos pueblos americanos o civilizaciones americanas nativas de este territorio, como fueron por ejemplo el imperio azteca, como fue el imperio inca o civilizaciones o pueblos más pequeños nativos que nosotros conocemos a lo largo de Chile, como fueron los mapuches, ¿verdad? Entre los diaguitas, entre tantos otros. Por otra parte, ya la colonia, colonización propiamente dicha, podemos establecer que fue durante el periodo en que se fundó una sociedad colonial dependiente de Europa. Es decir, entendemos como la colonia o la colonización de América a este periodo donde se fundó esta sociedad colonial, la cual dependía totalmente de la potencia europea dominante. En el caso de Chile, de España, ¿ya? Con estructuras en base a clases sociales, raciales y bien determinadas, bien estructuradas. Se nacía en una etapa, en una clase social y se moría en esa misma clase social. Estaba todo muy estructurado en base a lo social y, ojo, en base a lo racial. Entonces, esta segunda etapa que se denominó la colonia de América es donde se fundó esta sociedad colonial que dependía de la potencia europea dominante. En el caso de Chile, de nuestro territorio, de la potencia de España o potencia española. Ya si nos vamos directamente a lo que fue el caso de Chile, tenemos el descubrimiento y conquista de Chile, ¿verdad? Como una línea de tiempo, el cual comienza en 1492 con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Luego nos saltamos al descubrimiento de Chile propiamente tal por Diego de Almagro. Ojo, Diego Almagro descubre Chile en 1536, pero él no lo conquista, él solamente descubre este territorio. Y posteriormente viene Pedro de Valdivia a conquistar
Chile en 1541. Funda la ciudad de Santiago. Y este periodo de conquista y descubrimiento de Chile finaliza con la batalla de Curalaba en 1598. Es decir, este periodo de conquista del territorio nacional comienza con el descubrimiento de Chile en 1536 y termina con la batalla de Curalaba en 1598. Mucha historiografía sobre el tema establece como el desastre de Curalaba o como el triunfo de Curalaba. Esto va a depender de la visión en la cual se le mire, porque fue un desastre para los españoles que estaban conquistando este territorio, pero a su vez fue un triunfo para la cultura nativa mapuche, ¿ya? Donde, como les mencionaba, pone fin en esta batalla en 1598 a lo que fue la conquista de Chile y da inicio a lo que fue el periodo colonial o la colonia en Chile, que comienza con esta batalla de Curalaba en 1598 y finaliza con la primera junta de gobierno en 1810, el 18 de septiembre, fecha que vamos a celebrar muy pronto, que fue la primera junta de gobierno. Ese hecho puntual pone fin al periodo colonial y da inicio a un periodo de independencia, que finaliza con la renuncia de Bernardo Higgins como director supremo en 1823. Nosotros, si vemos esta línea de tiempo, nos vamos a centrar principalmente en lo que fue la colonia, es decir, este periodo de instauración de este sistema colonial dependiente, de esta sociedad colonial dependiente de la potencia europea, España en este caso, ya el cual comienza en 1598 y finaliza en 1810. Durante este periodo es el que nos vamos a centrar, para que lo vayan teniendo claro. Pero aquí adecuamos una línea de tiempo para que se orienten temporalmente. Estamos hablando netamente de lo que fue la historia de Chile. Pero esta línea de tiempo, estos procesos se dieron prácticamente en toda América, ¿ya? Se dio en toda América lo que fue el descubrimiento y conquista, lo que fue un periodo colonial y lo que fue un periodo de independencia. Pero como les mencionaba, nos vamos a centrar en lo que fue Chile, principalmente en este periodo colonial. Bueno, posterior a esta batalla de Curalaba, cuando ya se estableció un periodo colonial de relativa tranquilidad con territorios delimitados, ¿verdad? Se empezaron o se debió generar grandes instituciones coloniales. ¿Con qué fin? Con el fin de otorgar un ordenamiento a la población, es decir, reglas que tenían que seguir y de esa forma ordenar todo este nuevo territorio en la forma de administrar, desarrollando obviamente nuevos y principales rasgos tanto económicos como sociales. A estas instituciones nos vamos a referir, a las instituciones que se crearon para el ordenamiento del territorio americano. Obviamente, debido a que la mayoría de los nuevos territorios conquistados estaba bajo la jurisdicción o bajo el orden de España, en el caso de América del Sur principalmente, con excepción del territorio brasileño, obviamente, las principales instituciones coloniales seguían estando en el viejo continente, seguían estando en Europa, ¿ya? Por lo cual tenemos varias instituciones que eran las que tenían más alto mando que se encontraban en Europa, instituciones que regían el comportamiento, ¿verdad?, americano, pero que su ubicación territorial se encontraban en Europa, en el viejo continente. Dentro de estas tenemos, como pueden ver, la corona, el Consejo de Indias, la Casa de Contratación y el Tribunal de Inquisición, que los vamos a explicar cada uno de ellos. Bueno, vamos a partir obviamente con la corona, ¿ya? Donde la corona estaba a la cabeza de esta institución, estaba obviamente el rey y sus representantes más cercanos, ¿ya? Esta institución se encontraba, como les mencionaba, el rey a la cabeza, cuya principal función era atender el bien de su comunidad, desde la cual emanaba su poder, es decir, era administrar todos los territorios que pertenecían a su corona, ¿ya? Sin poder usarlo obviamente en su propio beneficio, aunque la mayoría de las veces así sucedía. Y manejaba el resto de las organizaciones menores, es decir, era el que tenía mayor mando, mayor poder, los cuales estaban a cargo y todos dependían de la decisión del monarca, del rey. Tenemos, como les mencioné, la institución la corona, que era la más importante, donde el rey estaba al mando y delegaba o tenía una serie de instituciones más pequeñas a su mandato, con el fin de administrar todos estos territorios, tanto los territorios ubicados en Europa,
¿verdad? En España, como los territorios descubiertos, como los territorios americanos que pertenecían a la corona, al rey, el cual era como era el máximo o la máxima autoridad representativa de esta institución. Luego, nosotros nos encontramos con lo que es el Consejo de Indias, el cual, este Consejo de Indias, podemos establecerlo como el órgano más importante de la administración de estos nuevos territorios, principalmente los territorios de América y de las Filipinas. ¿Ya? ¿En qué se basaba este Consejo de Indias? Pues asesoraba al rey en su función ejecutiva, legislativa y judicial, de ahí a su importancia, ¿ya? Y este consejo obviamente no tenía una sede fija, no estaba establecido, sino que se trasladaba de un lugar a otro junto al rey y su corte. Es decir, el rey donde estaba se trasladaba al Consejo de Indias para, como valga la redundancia, como dice su nombre, aconsejar al rey en temas legislativos, en temas judiciales y en temas obviamente ejecutivos. Fue fundado en el año 1524 por los reyes católicos. Como les mencionaba, la institución más importante, la cual no tenía una sede fija y la cual iba para el lugar donde se encontraba el rey. Se trasladaba de un lugar a otro aconsejándolo en temas legislativos, judiciales y ejecutivos en relación a la administración de estos nuevos territorios, principalmente territorios de América y de las Filipinas. Luego tenemos lo que es la casa de contratación. Esta casa de contratación se estableció o se creó en 1503 en Sevilla, ¿ya? Principalmente, muchachos, para que lo entiendan, es creada para fomentar y regular todo lo que tiene que ver con el comercio y la navegación con este nuevo mundo, con este nuevo territorio, este nuevo continente. Es decir, se encargaba de todo el comercio, de lo que entraba y lo que salía de América y de quienes navegaban por estos territorios, que obviamente pertenecían a la corona española. Esa era la base de lo que es la casa de contratación, encargada del comercio y obviamente de la navegación entre Europa y el nuevo mundo, el nuevo territorio, América. Ese era el objetivo de la casa de contratación. Y por último, tenemos el Tribunal de Inquisición, el cual, como institución, tenemos que establecer de que fue creada en 1569 y estaba a cargo de las órdenes eclesiásticas, es decir, de la iglesia principalmente. Y su función era moderar las costumbres de la época colonial, o sea, juzgar y procesar todo lo que estuviera fuera de las costumbres coloniales, siempre ligado a lo eclesiástico, a la iglesia. Recuerden que la iglesia cristiana tiene gran poder durante este periodo y uno de los objetivos era evangelizar a todos los nativos. Por lo cual, este tribunal de Inquisición se trataba principalmente, como les mencionaba, de juzgar y procesar todas las costumbres que se tenían en América en relación a llevarla contra a temas eclesiásticos, y estaba bajo una orden religiosa, ¿ya? Quienes eran juzgados principalmente herejes, ya judíos, adivinos, hechiceros, también muchas personas infieles, ¿verdad? Veganos, frágiles, corruptos, es decir, todos los que llevaran costumbres o realizaran acciones que iban en contra de la iglesia cristiana. Eran juzgados en este tribunal de Inquisición, el cual trabajaba de forma autónoma, es decir, netamente los que estaban involucrados en el mando de esta institución española. ¿Ya? Eso fue lo que era el Tribunal de Inquisición y lo que fueron las principales instituciones que estaban en España que manejaban el territorio americano durante el periodo colonial. La Corona, Consejo de Indias, Casa de Contratación y el Tribunal de Inquisición. Ya pasamos a lo que fueron las instituciones en América, es decir, que se encontraban ubicadas en nuestro territorio, para obviamente administrar todo este, ¿ya? Dentro de estas instituciones que se encontraban en América, tenemos primero lo que fue el Cabildo. Me imagino que lo han escuchado en alguna oportunidad. Bueno, el Cabildo es un organismo el cual regía directamente los asuntos administrativos de cada ciudad, ¿ya? Es decir, velaba por los intereses de la comunidad y también intentaba resolver todos los problemas que le afectaban directamente. Por ejemplo,
el aseo, el ornato, el manejo de los bienes públicos, etc. Por otra parte, también dictaba normas para la buena convivencia y regulaba obviamente los precios de algunos productos, pero solo de primera necesidad. Por ejemplo, nosotros tenemos productos de primera necesidad como el pan, ¿ya? Era principalmente, como les mencionaba, lo que conocemos como municipalidad actualmente. Se encargaba de administrar una ciudad en todo tipo de ámbito, ¿ya? Pero también tenía una labor pero muy importante, la cual se basaba principalmente en representar el parecer de los ciudadanos ante determinada ley. Si surgían controversias, etcétera, cuando implementaban alguna medida, existía el derecho en estos cabildos de intervenir, ¿ya? Se les solicitaba a las autoridades máximas y se veía una solución en cuestión, ¿ya? Es decir, se podían establecer conversaciones donde los ciudadanos establecían sus derechos o pedían sus derechos. Tenía varias funciones, entre esas la que les estoy mencionando. Eso eran los cabildos y se encontraban ubicados en el territorio americano, uno en cada ciudad establecida en el periodo colonial. Luego nos encontramos con lo que fue o se conoce como la Real Audiencia, el cual esta Real Audiencia era principalmente un tribunal de justicia civil y criminal que se encontraba en territorio americano. Es decir, velaba por el cumplimiento y la interpretación de las leyes y era juzgado obviamente a las personas que cometían algún delito. Pero no solo eso, ya que posteriormente se encargó también de involucrarse en los asuntos del gobierno, es decir, fiscalizar la labor que ejercían los gobernadores, los corregidores, ¿verdad? Toda máxima autoridad de alguna institución americana. Esa era la Real Audiencia, como les explicaba, un tribunal de justicia civil y criminal en América. Velaba por el cumplimiento de las leyes y obviamente juzgaba a los que se salían del marco legal. Además de, obviamente, fiscalizar a las grandes autoridades americanas, como por ejemplo los gobernadores o corregidores. Luego pasamos a lo que fue la Real Hacienda, donde donde esta institución americana, ¿verdad?, se encontraba bajo la supervisión de la Casa de Contratación y el Consejo de Indias, donde su principal función era recibir el dinero llegado a las arcas reales de las colonias y administraciones americanas. Es decir, eran quienes recogían todo el dinero americano y lo administraban en relación o en función a el crecimiento de este poder económico por parte de la corona, ¿ya? Esta, como les mencionaba, esta Real Hacienda pertenecía o estaba bajo la supervisión de la Casa de Contratación y el Consejo de Indias, a quienes rendían cuenta cada cierto tiempo de los dineros que entraban a las arcas reales y en qué se invertían tales dineros. Por lo tanto, sus principales funcionarios eran tesoreros, contadores y gente que estaba relacionada en el ámbito económico. Y cada cierto tiempo tenían que rendir estas cuentas al Consejo de Indias y a la Casa de Contratación. Además, eran supervisados por la Real Audiencia, donde se establecía si es que estos dineros estaban bien invertidos, si es que las ganancias estaban acordes al crecimiento colonial. Luego tenemos los virreinatos. Los virreinatos eran divisiones territoriales las cuales se crearon por la corona, divisiones territoriales en Américas, la cual estaba a la cabeza el virrey, el representante más directo del rey en América y más alto funcionario en este territorio. Es decir, el virrey era la persona que tenía más poder en territorio americano y tenía la facultad de resolver distintos asuntos como si fuera el rey, como si fuera el monarca. Era, como les mencionaba, el máximo funcionario en América y el representante más directo del rey, encargado de resolver distintos tipos de problemas que se iban presentando. Y velaba obviamente también por la protección de los indígenas, como petición de la corona. Esos eran los virreinatos, estas divisiones territoriales donde el virrey era la máxima autoridad y tenía las facultades de resolver problemas como si fuera el mismo monarca. Era el representante directo del rey, es decir, era el que tenía más cercanía con el rey y el que tenía más poder en territorio americano. Luego pasamos a los
gobernadores o gobernaciones como institución americana. Estas gobernaciones estaban a cargo, obviamente, del gobernador, el cual poseía las mismas o similares atribuciones que el virrey, pero en un territorio más pequeño, y dependía, obviamente, en muchos aspectos del virrey. Su periodo como gobernación o como gobernador duraba 3 años, pero si venía directamente desde España, desde Europa, esta duración aumentaba a 5 años. ¿Ya? El gobernador estaba, como les mencionaba, bajo el mandato del virrey, pero en casos determinados podía acceder a juntarse directamente con el monarca, con el rey, para solucionar problemas, como les mencionaba, determinados en un pequeño territorio. Además, estos gobernadores también podían pasar a ser capitán general o capitanías generales, solamente en aspectos de guerra, es decir, donde en un territorio que estaba gobernado, valga la redundancia, por un gobernador X, si es que este territorio se encontraba en guerra o se encontraba en distintos problemas bélicos, pasaba a ser un capitán general. ¿Y cuál era la atribución? Que podía regir o guiar al ejército en temas de batalla. En el caso de Chile pasó a ser una capitanía general por la batalla que se generó con el pueblo mapuche principalmente durante muchos años. Por lo tanto, estos gobernadores administraban estos territorios, ¿verdad? Y obviamente en casos de guerra pasaban a ser capitán general, ya que podían manejar y administrar todo el tema militar. Luego tenemos unas divisiones más pequeñas, las cuales son los corregimientos, los cuales eran divisiones del territorio que comprendían una ciudad o distritos, también llamados partidos. En Chile, por ejemplo, durante este tiempo existieron 11 corregimientos, los cuales fueron elegidos por los... Y estos corregidores, que estaban al mando de estos corregimientos, eran elegidos por los gobernadores. ¿Ya? Su permanencia en el cargo era de 1 año, aunque algunos lo ejercieron durante 5 años. Sus funciones eran presidir del cabildo. Recuerden que el cabildo era esta institución más pequeña, parecida a lo que se conoce como una junta de vecinos, ¿verdad? Un poco mayor, donde se resolvían todos los problemas ciudadanos, ¿verdad? Estaban entonces este cabildo a cargo del corregidor, la cual estaba a cargo obviamente de esta división territorial más grande, similar a una ciudad o un distrito, ¿ya? Dentro de estas instituciones americanas, yo les mencioné anteriormente lo que eran los virreinatos. Principalmente vamos a analizar los virreinatos que correspondían a la corona de España, ya que fue la que obviamente colonizó y conquistó el territorio en el cual nos encontramos. Dentro de estos virreinatos nosotros encontramos 4, y cada virreinato obviamente administraba un determinado territorio. El primer virreinato que vemos con color verde es el virreinato de Nueva España. Luego vemos el virreinato del Perú con color naranjo. Luego, de un color más amarillo, el Nueva Granada. Y por último, el de La Plata, el virreinato de La Plata, ¿ya? Estos virreinatos, como les dije, son divisiones, estaban a cargo de un virrey y obviamente dividían el territorio americano para poder administrarlo de mejor manera. Los dos más antiguos que se crearon en un comienzo para dividir este territorio americano y poder administrarlo fue el virreinato de Nueva España, el cual se creó en 1535 con capital en México, ¿ya? Y tenía una jurisdicción de todo el territorio actual de América Central y América del Norte. Luego también se creó, como les dije, el virreinato del Perú en 1542 con capital en Lima y se extendía por toda Sudamérica, ¿ya? Excepto Venezuela y Panamá. Es decir, estos dos virreinatos fueron los que administraron prácticamente todo el territorio que pertenecía a la corona española en un comienzo. Virreinato de Nueva España en 1535 grados y posteriormente el virreinato del Perú en 1542. Posteriormente, por distintos problemas, ¿verdad?, territoriales, se crearon 2 virreinatos más para administrar de mejor forma los territorios, pero esto fue mucho tiempo después, donde se crea el virreinato de Nueva Granada en 1717, o sea, mucho tiempo después, con la capital en Santa Fe, Bogotá, como una medida para fortalecer y defender el Caribe, ¿ya?
como les mencionaba, después se dividieron aún más estos territorios, estos virreinatos, aparecieron estos dos más, pero siempre con un fin, que era proteger o solucionar un problema territorial, en este caso para proteger el Caribe. Y posteriormente se crea el último virreinato, que fue el de Río de la Plata, en 1776, con capital en Buenos Aires, o sea, mucho tiempo después, ya reuniendo los estados actuales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Es decir, se creó posteriormente. Chile, el territorio chileno, pertenecía en un principio al virreinato del Perú, y cuando se creó este virreinato de La Plata, del Río de la Plata, se creó en 1776, desde ahí que empezó a pertenecer a este virreinato, ¿ya? Pero en un comienzo pertenecía al virreinato del Perú, como les mencionaba, de los más antiguos. Primero estaba el Nueva España y luego estaba el virreinato del Perú, que administraban todo el territorio, y posteriormente se crearon el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. Eso sería en cuanto a los virreinatos, y cada uno tenía, como les mencionaba, su autoridad máxima, el cual era el virrey. Ya pasando a la sociedad colonial, como se distribuía, tenemos una pirámide social, que es la que ustedes están viendo en pantalla, donde en la cúspide estaban los españoles. ¿Quiénes eran? Eran estas personas que venían directamente desde España, que habían nacido en España y se habían trasladado a América. Estaban en la cúspide de la pirámide social en el tema colonial. Eran los que tenían mayores derechos, podían optar a todo tipo de cargos públicos, de cargos políticos, y eran los principales dueños de grandes haciendas y tenían el poder económico. Estaban en la cúspide de esta pirámide en la época colonial. Luego nos encontramos con los criollos. ¿Quién eran los criollos? Bueno, eran españoles, pero que habían nacido en Chile, en el territorio americano, en este caso Chile. Es decir, tenían padre español, tenían madre española, pero habían nacido en territorio americano. Por el solo hecho de nacer en este territorio, se distinguían de los españoles. Y los criollos no podían acceder a cargos públicos de gran envergadura, es decir, no podían acceder a altos cargos políticos. Solo se les permitía acceder a lo que era el cabildo. Recuerden que el cabildo era donde se reunían, ¿verdad?, a discutir temas y a solucionar problemas de la ciudadanía, que eran algo así como una junta de vecinos, pero más grande, un poco mayor, ¿ya? Y que estaban en cada ciudad. Bueno, los criollos solamente podían acceder a cargos públicos de bajo nivel, como por ejemplo los cabildos. Eran españoles, pero nacidos en territorio americano. De padres españoles, tenían dinero, tenían grandes hacendados, pero no tenían el poder político. Luego tenemos en el siguiente rasgo lo que son los mestizos, los cuales eran mezcla biológica entre español e indígena, español y nativo, ¿verdad? Luego tenemos los mulatos, los cuales también era una mezcla biológica, pero entre una persona blanca española y una persona de color de piel negro, ¿ya? Ese era los mulatos, una mezcla entre una persona de raza negra y una persona de raza blanca, principalmente españoles. Y luego tenemos los zambos, los cuales también eran una mezcla biológica, al igual que los otros dos, pero estos eran una mezcla entre una persona de raza negra y una persona nativa, ¿ya? Esta mezcla, nativa o indígena, esta mezcla generaba obviamente lo que se conocían como los zambos. Es decir, de esta parte de la pirámide tenemos mezclas biológicas, los mestizos, los mulatos y los zambos, los cuales no tenían privilegios, eran ocupados principalmente para hacer tareas en las grandes haciendas, eran empleados, ¿verdad? Y como les mencionaba, principalmente peones, inquilinos, ya eran trabajadores del pueblo, era principalmente el bajo pueblo, estas mezclas que se establecían. Luego tenemos los indios, ¿verdad? O nativos o aborígenes, que pertenecía a este grupo, obviamente a todos los nativos de este territorio, a todas las personas que pertenecían a los distintos pueblos o civilizaciones americanas, que estaban bajo esta pirámide, ¿ya? Y por último, bueno, estos indios eran principalmente ocupados en lo que se llamó el sistema de trabajo de la encomienda, que lo vamos a ver en las clases online, lo que significaba la encomienda. Bueno, los indios o los nativos eran principalmente ocupados
la encomienda, lo cual bajó, pero de gran manera, la cantidad de habitantes nativos disminuyó tremendamente y eran ocupados en este tipo de trabajo llamado encomienda, o también eran asesinados en distintos enfrentamientos. Por último tenemos los negros dentro de esta pirámide social, o la gente de raza negra, la cual en América hubieron muchos, en Chile no hubieron tantos, pero también existieron, también existieron. ¿Por qué no hubieron tantos en Chile? Primero por el clima, condiciones climáticas, ¿verdad? Muy adversas para la forma de vida que tenían. Y segundo, por el alto costo que tenían. Ya las personas de raza negra eran muy caras. Recuerden que las personas de raza negra en su momento eran vendidos, ¿verdad? Y costaban mucho dinero. Por lo tanto, en Chile no hubieron una gran cantidad, pero sí existieron. Y eran ocupados, obviamente, como mayordomo o en tareas del hogar. No eran ocupados para el trabajo forzado, porque como les mencionaba, eran muy caros. Y era un símbolo de élite, ¿ya? Un símbolo de prestancia, de buena familia, tener a estas personas trabajando en sus casas. Pero como les mencionaba, en Chile existieron muy pocos, pero sí existieron. De hecho, hay varias investigaciones, uno que se llama la huella africana en el Maule, ya, donde se establece la cantidad de personas de color negro que se establecieron en las distintas haciendas del territorio maulino. ¿Ya? Como les mencionaba, existieron, pero no en su gran medida por el alto costo y también porque era muy complicado por el tema climático. Eso sería en cuanto a la sociedad colonial en América, la cual estaba dividida y estaba obviamente siempre establecida de esta forma. Cada uno tenía privilegios y tenían tareas que se encomendaban, no pasaban de no había movilidad social. Si nacías como nativo ibas a morir como nativo, si eras criollo no ibas a poder acceder nunca a un cargo político de alto prestigio. Si eras español, nacido en España, valga la redundancia, tenías las mayores oportunidades, tenías un gran poder económico, tenías poder político, accedías a los grandes cargos, y así con cada estamento social. De esta forma se vivía en lo que fue la colonia en Chile, y en América obviamente se vio un proceso similar. Eso sería en cuanto a la sociedad colonial. Cualquier duda espero que les haya quedado claro, y cualquier duda se puede resolver por medio de las clases virtuales, y obviamente si tienen algo que aportar, de la misma manera. Espero que les haya quedado muy claro. Me despido con un fuerte abrazo a la distancia, que se encuentren muy bien, cuidándose, que lo sanitario es lo más importante en la actualidad, y esperando que nos volvamos a ver muy pronto. Me imagino que tienen muchas ganas de volver al liceo, me imagino, y esperamos vernos muy pronto. Un saludo a la distancia, un abrazo, que estén muy bien.